y la máquina que está en segundo lugar de la tabla general y que, pues por estadística, por probabilidades, Vero, le podría, ¿por qué no?, quitar el invicto al Guadalajara. ¿Ves este escenario posible? ¿Cómo te va, Vero? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás, Ceci? Saludos a todos. Bien lo dices, va a ser un partidazo, para mí el mejor de la jornada, porque estamos hablando del número 1 contra el número 2. Para mí el Cruz Azul, que es de los que mejores extranjeros tiene, y el Guadalajara, que para mí de los mejores mexicanos también, que mejor andan. Ya es más, ya lo estamos viendo, invictos, con gol, que es un equipo dinámico. Entonces sí quiero ver si ese Cruz Azul va a poder lograr quitarle el invicto a las Chivas. A mí me parece que local o visita, mira, las Chivas andan con todo. Ya la prueba más grande, quiero yo decirlo, fue contra el América, porque todos criticaban, es que Chivas ha ganado porque los rivales con los que ha tenido, con los que ha arrancado el torneo. Pero bueno, a ver, al América es acérrimo rival, es un clásico nacional y creo que pudo y muy bien contra el América. Va a seguir con esa muy buena racha, con esa motivación y va a ganar, no por mucho, me parece que va a estar muy pareja la cosa, pero Chivas va a ganar por al menos un gol. ¿Lo ves ganando al equipo de Guadalajara? Sí, lo veo ganando. Fuertes declaraciones porque tiene enfrente a un rival que va a ser bien complicado, profe. Lo sé. Pero puede conservar el invicto el equipo del Guadalajara. ¿Cómo te va? Muy bien, Murrito. Un placer estar contigo, con Vero, y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. A ver, Chivas está aferrado a una idea, ¿no? Está abrazado a esa idea y cada día que pasa la lleva mejor a la cancha, ¿no? Los otros días América me parece que no fue un parámetro para Chivas. Esa es la verdad. Parámetro me parece que es Cruz Azul. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque es el 1 contra el 2. Es el primer gran sinodal. Sí, para mí sí es el primer partido donde habrá que ver si de verdad Chivas está para pelear este campeonato, para salir campeón. Yo te digo que hoy sigo pensando lo mismo, que Chivas hoy es el equipo que mejor juega en México. Hoy. No sé si es el más fuerte, pero es el mejor, el equipo que mejor juega. Y si habría que marcar un favorito para el título, Vero, ¿quién sería? ¿Guadalajara o Cruz Azul? Hoy en día tiene que ser Guadalajara. Y porque no es casualidad el momento en el que están, y no nada más estamos hablando de estas primeras 6 jornadas, sino de el final del torneo pasado, que han venido siendo muy sólidos y constantes con este buen momento, y también que llevan ya mucha racha de no perder, de meter gol en partidos, que tienen jugadores que andan en muy buen nivel, partido tras partido, no han caído. Entonces, por eso que al final para mí es el mejor equipo hoy en día, la realidad. No me preguntaste. A mí. No te pregunté. No me preguntaste el resultado. Dime. Para mí, gana Chivas. Para ti gana Guadalajara. Sí, para mí gana Guadalajara. Por una diferencia no muy amplia. Por la inercia, por la... Pero apretado. Sería un triunfo apretado. Apretado. 1-0, 2-1, lo que sea. Okay. Pero por la inercia, por la forma, por la manera, por la idea, ¿no? Se han abrazado a la idea de Milito y la verdad que no se han salido de ahí. Y tiene jugadores que hoy, ¿no? Andan a un gran nivel. Me dices que va a ganar Guadalajara. 1-0, 2-1. Está bien, pero ¿es más favorito Guadalajara para ganar el título que Cruz Azul? Ahí ya no sé. Porque de aquí a que termine el torneo, ¿qué jugadores se van a ir? Varios, a Guadalajara varios. ¿Y de Cruz Azul? Es verdad. Alguno que otro también. Entonces digo, no sé. ¿Quién se le va a ir a Cruz Azul? Lira, Charlie. Sí, 2. Ahí hay 2. Sí. A Guadalajara se le irán 4, ¿no? Más o menos. Correcto. Sí. 4, 5. 4. Y a lo mejor más ante las bajas de lesiones 4, que tiene hoy en día. Claro. Y será tema de otro programa, pero ahí el que podría aventajar sería el equipo de los Tigres. Sí. Porque solamente se va a ir Lainez. Para ser el campeón, sí. Pues sí. No, pero está Toluca. Está Toluca. Pero bueno, está también Toluca, los otros se van a reforzar, ¿eh? Y si América levanta el nivel, también va a pelear. Extranjeros. ¿Tú te atreves a dar un pronóstico para este partido, Vero? Sí, 1-0 Chivas. O sea, los dos me dicen que va a ganar por la mínima diferencia el equipo. A mí me parece que van a empatar. Que así han venido ganando los dos. No quedes bien con Cruz Azul. No quedo bien ni con Cruz Azul ni con Chivas. No le voy a ninguno de los dos. Creo que se van los veo neutralizándose. Creo que van a empatar a 1. Pero bueno, desde mi punto de vista, Vero. Está bien. Dame chance. Qué bueno que estás ahí en la tierra de Dios y María Santísima, ¿no? Oye, te pregunto, Jesús, el paso perfecto que lleva Chivas hasta ahora de 6 victorias, tú que vives el día a día con ellos, ¿crees que presiona o está motivando al equipo?
Saludos, Héctor, buena tarde. Con respecto a ese tema, Milito ha tratado de aterrizar bastante al equipo, justamente de protegerlo, de que no influya el ambiente para que les genere alguna presión, y lo toman por el contrario como una motivación. Él simplemente, este discurso lo ha manejado desde el torneo anterior, partido tras partido, y así es como lo ha hecho también en este certamen, por lo que lejos de ser una presión, lo toman como algo motivante. Saludos, Jesús. Un mantra muy del Cholo Simeone, cuyo equipo está empatando a 2 con el Brujas partido a partido. Sin embargo, esta es una liguilla atípica en la que Guadalajara espera estar, pero sin seleccionados nacionales. ¿Cómo empieza a trazar ese plan el entrenador en relación a los seleccionados que puedan no estar? ¿Qué tal, Ciro? Saludos. Por supuesto que va a ser un tema para la próxima semana, ¿no? Estos jugadores que no van a estar lunes, martes y miércoles con la escuadra rojiblanca. Y en ese sentido, pues bueno, ha estado ahí el técnico Gaby Milito buscando la manera de llevar jugadores desde las fuerzas básicas. Lo hizo en la fecha no FIFA anterior, donde México fue a jugar contra Panamá y Bolivia. Entonces ocurrirá igual. El apoyo de Chivas es total a la selección. Entonces el técnico está alineado con esa idea del dueño. Jesús, muchas gracias por la información. Aquí yo creo que hasta el momento nadie puede negar que el Guadalajara tiene paso de campeón, pero habrá que ver si tiene pasta de campeón. Creo que potencialmente puede tenerla, pero vienen afectaciones importantísimas en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Yo vuelvo a lo mismo que ayer hablaba, ¿no? Le ganaron a 5 que no son candidatos al título, le ganaron al sexto que fue el América, que es otra historia. Pero yo quiero ver el resto de la película de esta temporada regular y especialmente lo que venga para la liguilla sin seleccionados. ¿Presentamos esto de una vez o en un instante? Sí, eso es lo que yo creo. Ya saben que a mí me gusta luego usar ejemplos de otros deportes que cubro, ¿no? A mí las Chivas me recuerdan un poco como Washington en el 2024. Fueron una gran sorpresa, y ya cuando ya no eres la sorpresa y la exigencia es otra, ¿no? Es decir, Chivas ya demostró que juega bien. Entonces antes no creían en Chivas, ahora que creen en ti, pues de repente la presión es máxima. Sí. Ya no es lo mismo meterte a ver si ganas, no, ya gané, ahora quiero más, y los otros rivales ya te ven diferente. Los primeros 4, Héctor, están más encaminados. La segunda lista, la segunda columna, parece todavía menos probable, ¿no? Y yo creo que el desarrollo que vayan teniendo de aquí a la fecha 17 de todo el grupo irá potenciando cada vez más algún jugador en particular, ¿no? Por ejemplo, Richard Ledesma. El hecho de no encontrar un lateral titular todavía de la selección mexicana le da posibilidades todavía. Efraín Álvarez, que ha levantado también la mano, que ha venido jugando mucho mejor. Diego Campillo. Entonces ahí ya podemos ahorita sacar las cuentas de cómo podría armarse el Guadalajara. Aunque yo creo que Richie Ledesma, por cómo va a jugar Javier Aguirre, no le veo tanta perspectiva como lateral derecho. O sea, yo creo que va a priorizar un lateral derecho de más marca que de ataque. Seguramente Reyes. Y él es un lateral derecho más atacante, más carrilero, ¿no? Como lateral volante. A ver, esta es la alineación tipo del Guadalajara, muy semejante a lo que presentó contra el América. La ausencia principal fue Romo. Tala Rangel en la portería, ahí los podemos ir viendo. Romo como líbero, Castillo como marcador, Aguirre como marcador por la derecha, Richie Ledesma como lateral volante, Brian González el cotorro por este costado, Gobea y el Oso González la pareja en la contención, Efraín, el Piojo Alvarado y Hormiga González. Al menos creo que van 4 a selección. Uno sería el Tala Rangel. Si no está el Tala Rangel, pues tienes que pensar en Oscar Wally. Ustedes me dicen qué les parece después de plantearlo. Ya vimos qué ocurre si no está Romo. Es Campillo la primera alternativa. Tomaría este puesto fue el fin de semana anterior, ¿no? Que Campillo también te puede jugar acá, pero si no tienes a Romo, lo necesitas en este sitio. Sí. Otra alternativa. No tienes al Piojo Alvarado. Bueno, en ese caso, me atrevo a pensar que Brian Gutiérrez sería una alternativa haciendo esto. Ledesma ha jugado en esta posición. Ledesma, más que jugar en una línea de 4 aquí atrás, porque alguna vez lo hizo así también el entrenador, lo ha adelantado en ausencia del Piojo Alvarado. Entonces, Richie Ledesma me parecería la opción aquí, pero te abre entonces un hueco en este sitio. Y tendrías que utilizar a un Brian Gutiérrez, que no es su principal posición, pero que ha jugado también en este sitio. Sí, lo ha hecho muy bien por ese lado. Y me está faltando buena incorporación al ataque. La Hormiga González, y ahí tus alternativas son Ricardo Marín o bien Sepúlveda. El problema aquí es que esto te trastoca las alternativas de cambio. Sí. A lo mejor los 11 titulares no lucen tan mal o lucen
competitivos, Salvo pero para avanzar necesitas algo más que eso. Un gran problema Yo les que digo, tener, Ciro. yo les digo, Estaban hace 6 meses. Wally, Campillo, Aguirre, Castillo, Gobea, Oso González, Cotorro si no es llamado, Brian si no es llamado, Gutiérrez, Richie Ledesma si no es llamado, Efraín y Ricardo Marín, con ese 11 Chivas, ¿para dónde apunta? Yo creo que sí se debilita. No le alcanza para ser campeón. Sí, se debilita mucho. Yo creo que el Oso también ha perdido un poquito de constancia regular de titular, ¿no? De titular contra el América. Exacto, sí, contra el América sí, pero en otros partidos no lo ha sido tan constantemente. Esa es una. Y la otra yo pondría, más que a Marina, a Sepúlveda. Bueno, es otra opción, sí. Claro. Quien ande mejor. Pero creo que sí se debilita el Guadalajara. Lo que yo sé en Guadalajara, que me han estado platicando, en el caso de si va Ledesma, Miguel Gómez es el sustituto. Ese está. Lo ha hecho todos los partidos que ha sacado a Richie, siempre entra Miguel Gómez. Entonces, de hecho, acá. Brian Gutiérrez, Ciro, ¿Sí? ha sido titular 5 partidos. Solo contra el América jugó el Oso González por características de marca que necesitaba más. Pero entró el Oso en el segundo pero tiempo. El titular sí. ha sido Brian Gutiérrez. Entonces todo podrías el tener a Gobea y a Brian torneo. Gutiérrez en esta posición. Esa es la media cancha. Y a Gómez por este costado. Miguel Gómez será por este costado. Y adelantando a Richie si no es llamado, ¿no? Si no es llamado Richie en lugar del Piojo Alvarado, aunque también ha practicado mucho volteando a Efraín Álvarez del lado derecho y pone del lado izquierdo allá. Sí, porque Álvarez es zurdo, ¿no? ¿Quién? Álvarez es Sí, más, Álvarez y más Piojo, los es dos totalmente zurdo, ¿no? Pero juega de los dos lados. Pero puede jugar de los dos lados, correcto. El Piojo juega mucho más cargado al derecho. Exacto. Y a Álvarez, Efraín lo puedes poner en cualquiera de los dos Eso es lados. lo que explicabas, ¿no? Yael Padilla por este costado, Ajá. moviendo a Efraín por acá. Al lado contrario y Sepúlveda en medio. Yo creo que si no va Ledesma al Mundial, pues fácil, ya está resuelto, ¿no? Richie no lo mueves de su lugar. Sí. Medio campo, Gobea y Gutiérrez han sido 5 partidos titulares. Y el Cotorro y Ledesma son vías de acceso. Ahí el Guadalajara yo lo veo todavía fuerte. No tan fuerte para ser campeón. El problema es que te queda en la banca, Yo ¿no? insisto que Ahí, es a ver, un por ejemplo, gran problema. Esta sería una gran oportunidad. ¿Qué ha pasado con Camberos? Claro. Sí, Claro. ha venido a menos. No, pero cuando vuelve Beto, Sí, ya sabe que ahí hay que estar a un tope muy alto Sí. para poder ser titular. de acuerdo. ¿Qué va a hacer con Aguirre más bien? Que Aguirre ha sido un jugador de salida, lleva 2 goles, Beto. Y ha sido central titular todo el torneo. Exacto. Y Dani Aguirre no estaba ni en el plan inicial, era Campillo, Castillo y Romo. Esos eran los titulares. Pero como estaba lesionado Campillo, decidieron por Aguirre. Y la Yo portería más diría también. una La cosa portería extra. menos ahí hay un experimentado, lunar en la portería, ¿no? Algo extra que me Aunque decían es más hoy en la veterano. mañana referente a los porteros y la selección. Me decía alguien que está muy... Dice, no, Ochoa va, pero no de titular, John. Y Malagón está perdiendo la titularidad. Es que decir, Malagón ha levantado este torneo. De pero, verdad. pero yo creo que el Tala... Es decir, El Tala le está ganando para mí. me Yo tocó prefiero en a Malagón en la Brasil, portería. Me tocó en Brasil la competencia de Corona y Memo Ochoa y no sé por qué creo que vamos a vivir un Lo mes. mismo. La misma película se va a repetir. Yo les digo una ¿Quién cosa. va a ser el titular? Y ese último partido que es 22 de mayo, ese es el de Puebla contra Ghana. Ahorita veo exactamente. Bueno, va a jugar cuál- contra Australia, Pero ¿cuál es el contra último? Ghana y contra Serbia. Pero ¿cuál es el último? Serbia. Serbia. Ese, porque acuérdense qué pasó. Estuvimos ahí. En Bélgica juegan contra Italia antes del Mundial de Sudáfrica. Después del Clenbuterol llega el Paris Saint-Germain a ver a Memo Ochoa. Sí. ¿Y a quién puso de titular el Vasco previo al Mundial en el último partido? Al Conejo. Entonces hay cosas muy similares. Hay que ver quién va a ser el portero titular Yo sí te en digo, esos partidos. ninguno de estos tres habría sido titular en ninguno de los mundiales previos del 86 para acá. Así es. Sí, sí. Ninguno. Sí, sí, Pues qué buen ejercicio, qué buen ejercicio. Tenemos un de problema. utilidad Houston, para el equipo del Guadalajara. Y con respecto al América, John, ¿qué va a pasar con Brian? Mira, ¿Qué impresión dejó el que se supone que iba a ser la octava maravilla, San Maximán? mira, de San Maximán. El rebaño sagrado está viviendo un momento tan dulce que hasta parece película de Hollywood, con 6 victorias consecutivas que los tienen de líderes absolutos y con un fútbol tan vistoso que tiene a medio México preguntándose si finalmente llegó el año bueno para Chivas, pero detrás de toda esta fiesta rojiblanca se están cocinando movimientos, decisiones y situaciones que pocos conocen y que podrían cambiar el rumbo de todo lo que está pasando en Verde Valle. Porque mientras la afición celebra cada triunfo,
y se ilusiona con un posible campeonato que les devuelva la gloria perdida, en los pasillos de las oficinas del Guadalajara se están tomando decisiones estratégicas que van desde asegurar la permanencia del arquitecto de este proyecto hasta resolver problemas logísticos que podrían complicar la liguilla, pasando por situaciones incómodas con jugadores que llegaron con bombo y platillo, pero que hoy no están dando ni la mitad de lo esperado. Y lo más interesante de todo es que Gabriel Milito, el argentino que tiene a Chivas jugando como no se veía desde hace años, está en el centro de una telenovela que involucra rumores desde Argentina que lo quieren de regreso, negociaciones que están por arrancar para amarrarlo con contrato nuevo y reconocimientos que le llegan hasta del mismísimo técnico del América que acaba de perderle el Clásico Nacional. Pero mientras todo esto pasa en la parte directiva y mediática, hay otros temas que están haciendo ruido en el día a día del club, como el caso de Ángel Sepúlveda, que regresó a Chivas como El Salvador y hoy ni siquiera puede quitarle el puesto a nadie, o la estrategia comercial de Emilio Azcárraga, que está exprimiendo hasta el último peso de la afición chivahermana que vive en Estados Unidos, obligándolos a pagar plataformas de streaming solo para ver a su equipo, o las preocupaciones de Milito por cosas tan mundanas como el estado de la cancha del Cuauhtémoc, que podría lesionar a sus jugadores justo antes de que llegue la parte más importante del torneo, donde además va a tener que arreglárselas sin varios de sus titulares que se irán concentrados con la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el verdadero culebrón que se está armando con el futuro de Gabriel Milito en Chivas, porque el técnico argentino está en boca de todos, no solamente por los resultados impresionantes que está logrando con el rebaño, sino también por los rumores que lo colocan en la órbita de Independiente de Argentina como posible candidato para regresar a su país. En días recientes se armó tremendo escándalo en redes sociales porque algunos aficionados sudamericanos del rojo empezaron a mencionar a Milito como opción para volver a su tierra natal, nada menos que como presidente del club de sus amores, aunque todo esto viene de páginas de fans y no de ninguna fuente oficial, ni de algún representante cercano al técnico o a la institución argentina. Lo interesante del asunto es cómo tomó Gabriel Milito estos rumores que lo pintan fuera de México, porque según reveló Alejandro Ramírez, el estratega y la directiva rojiblanca están tan tranquilos con el tema que hasta risa les da cuando ven este tipo de publicaciones en redes sociales, dejando claro que no le hacen ni caso a especulaciones que no tienen ningún fundamento real, más allá de los deseos de algunos aficionados nostálgicos que quisieran verlo de regreso en Argentina. Milito está concentrado al 100% en su proyecto con Chivas y no se ha dado ni se va a dar ningún tipo de contacto con gente de Independiente porque simplemente no hay nada concreto detrás de todo este ruido mediático que se generó. Pero mientras estos rumores argentinos se desvanecen como humo, lo que sí está tomando forma en las oficinas de Amaury Vergara es algo mucho más interesante y que tiene que ver con el futuro real de Milito en el Guadalajara, porque según destapó César Huerta, al interior de la directiva rojiblanca ya se está hablando sobre la eventual renovación del técnico argentino, aunque todavía no han iniciado negociaciones formales ni se han sentado a ponerle números concretos sobre la mesa. Lo que sí existe es una declaración de intenciones clara por parte de los dirigentes del rebaño, que están evaluando la viabilidad de continuar este proyecto de la mano de Gabriel Milito, más allá de lo que marca su contrato actual, que le queda vigente por lo que resta de este torneo más un año adicional completo. La estrategia de la directiva es esperar el momento adecuado para entablar las pláticas formales, probablemente después de que termine este Clausura 2026 y con los resultados deportivos ya consolidados, porque saben que cuando llegue ese momento van a encontrar una respuesta positiva del técnico que ya ha demostrado estar muy cómodo y feliz trabajando en Verde Valle. Y cuando finalmente se concrete esa renovación que todos dan por hecho, la idea es incluirle una cláusula de rescisión mucho más alta que la actual para blindarlo de posibles ofertas que puedan llegar desde otros clubes interesados en llevarse al arquitecto del mejor Chivas de los últimos años. Los números respaldan completamente esta decisión de amarrar a Milito con contrato largo, porque en sus 25 partidos al frente del Guadalajara ha conseguido un balance impresionante de 15 victorias, 3 empates y apenas 7 derrotas, cifras que lo colocan como uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del club y que justifican plenamente la inversión que se hará para mantenerlo en el banquillo rojiblanco. Yo creo que la directiva está actuando con inteligencia al no apresurarse con la renovación y esperar el momento justo para negociar desde una posición de fuerza, porque si empiezan las pláticas ahora mismo en pleno torneo, podrían generar distracciones innecesarias o abrir la puerta a que el técnico y su representante presionen por condiciones económicas más favorables, aprovechando el buen momento del equipo.
Ahora vamos a hablar sobre los reconocimientos que está recibiendo Gabriel Milito desde lugares totalmente inesperados, porque resulta que el técnico argentino está siendo más valorado por la gente de afuera que por algunos sectores de la propia afición rojiblanca que todavía tienen dudas sobre su trabajo. El caso más llamativo fue lo que pasó después del Clásico Nacional, cuando Gabriel Milito del América, que acababa de ganarle la partida táctica a Jardín en el Akron, salió en conferencia de prensa a reconocer el mérito histórico del entrenador de Chivas con unas palabras que cayeron como bomba en todo el entorno futbolístico mexicano. El estratega de las Chivas dijo textualmente que América es un muy buen equipo. Su entrenador es alguien probado, un tricampeón del fútbol mexicano, y con lo que cuesta ser campeón, mucho más difícil ser tricampeón, ahí está su gran mérito, dejando claro que él como rival, que sufre para ganar un título, reconoce perfectamente el valor de lo que ha construido el brasileño en Coapa y no se deja llevar por el mal momento actual de las Águilas para minimizar su legado. Estas declaraciones sonaron a lección de humildad para muchos aficionados del América que andan pidiendo la cabeza de Jardine después de 6 jornadas complicadas, porque si el enemigo que acaba de ganarte reconoce lo difícil que es ser tricampeón, entonces quizás la crisis no es tan grave como la pintan en redes sociales, pero los elogios a Milito no vienen solamente del banquillo rival, porque también Aldo de Nigris, exjugador de Chivas, alzó la voz para pedir que se valore mucho más el trabajo que está haciendo el argentino al frente del rebaño en circunstancias que no son nada fáciles. De Nigris fue contundente cuando explicó que el buen momento de Chivas es un tema del técnico y también de la directiva. Han trabajado con las fuerzas básicas y principalmente a estos jóvenes les dieron la confianza, reconociendo que Milito tuvo los pantalones para apostarle a canteranos en lugar de exigir fichajes millonarios como hacen muchos técnicos extranjeros que llegan a México. Y ahí está el punto clave que destacó el exfutbolista mexicano, porque siendo extranjero, Milito podría perfectamente haber presionado a la directiva para que le contrataran jugadores caros y experimentados, pero en lugar de eso, se la jugó con los jóvenes de Verde Valle y les dio oportunidades que otros técnicos jamás les habrían dado por miedo a equivocarse. De Nigris fue todavía más lejos cuando comparó la situación del banquillo de Chivas con la de equipos como Tigres y Rayados, que tienen suplentes que serían titulares en cualquier otro equipo de la liga, dejando claro que en Guadalajara se está haciendo un trabajo excepcional con recursos limitados y que los jóvenes están brillando precisamente porque tienen un técnico que cree en ellos y que les da minutos para desarrollarse. Pensando bien, estos reconocimientos que le llueven a Milito desde todos lados no son casuales, sino que reflejan el respeto que se ha ganado en el medio futbolístico mexicano por su forma de trabajar, por su capacidad para sacarle jugo a lo que tiene sin quejarse de lo que le falta y por haber devuelto a Chivas a un nivel competitivo que parecía inalcanzable después de tantos años de fracasos y decepciones. Hablando precisamente de jugadores que están brillando bajo las órdenes de Milito, tenemos que meternos de lleno en el caso de Armando González, porque la Hormiga está viviendo un momento futbolístico tan impresionante que ya lo tiene instalado en la conversación seria sobre la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. Y aquí viene lo interesante, porque para muchos analistas y aficionados, el canterano rojiblanco estaría peleando por ganarse un lugar como tercer delantero en la lista final de Javier Aguirre, pero para Luis García esa lectura está completamente equivocada porque considera que Armando hoy mismo es el segundo delantero más importante que tiene México, solamente por detrás de Raúl Jiménez y por encima de Santiago Jiménez, que lleva varios meses parado por temas médicos. El analista de Azteca Deportes fue categórico cuando dijo que hoy dicen que Armando pelea por el tercer lugar. No es cierto, es el segundo delantero más importante que tiene México. El primero es Raúl y el segundo es Armando por un tema de que Santiago tiene un tema médico que lleva varios meses parado, dejando clarísimo su postura sobre la jerarquía actual en la delantera del Tri. Y Luis García fue todavía más allá con su análisis cuando planteó un escenario hipotético que pone en evidencia la realidad de las opciones que tiene Aguirre, diciendo que si no está Raúl en la fecha que sea, entonces tiene que ser Armando, porque no hay otro más. Al final, nos guste o no nos guste, si a Raúl le da gripa o se jode el dedo chiquito, el que tiene que jugar es Armando. Palabras que suenan duras, pero que reflejan perfectamente la escasez de delanteros de nivel que tiene México en este momento. Los números respaldan completamente esta postura de Luis García, porque Armando González fue campeón de goleo el semestre pasado y en este clausura 2026 nuevamente está peleando el título individual con 5 goles anotados, apenas uno menos que Joao Pedro, que lidera la tabla de artilleros. La Hormiga no solamente está metiendo goles con regularidad, sino que además está jugando un fútbol completo, participando
en la construcción del juego colectivo, presionando bien en la marca alta y mostrando una hambre competitiva que contagia a todo el equipo rojiblanco. Yo creo que Luis García tiene toda la razón al colocar a Armando como segundo delantero de México en este momento, porque más allá de nombres bonitos o de lo que hicieron los jugadores en el pasado, lo que importa es el presente, y la realidad es que ningún otro delantero mexicano está en mejor forma que la Hormiga González. Y si Javier Aguirre quiere llevar al Mundial a futbolistas que estén enchufados y rindiendo al máximo nivel, entonces Armando tiene que estar sí o sí en esa lista final. Cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos en el análisis de jugadores específicos, ahora toca hablar sobre el caso completamente opuesto al de Armando González, porque Ángel Sepúlveda está protagonizando una de las novelas más tristes y frustrantes de este Clausura 2026 para la afición rojiblanca. El cuate regresó a Chivas en diciembre pasado con toda la ilusión del mundo, después del momento espectacular que vivió con Cruz Azul, donde se convirtió en una máquina de hacer goles con 39 anotaciones que lo pusieron en el radar de Javier Aguirre y le valieron convocatorias a la selección mexicana, pero desde que volvió a vestir la camiseta rojiblanca simplemente no ha podido encontrar su mejor versión ni remotamente. Los números son brutales y no dejan lugar a interpretaciones, porque Ángel Sepúlveda lleva 0 goles en partidos oficiales desde su regreso al Guadalajara. Apenas ha sumado 111 minutos repartidos en 6 compromisos del torneo y en ninguno de esos partidos fue titular, quedando relegado a un papel secundario que no era para nada lo que esperaba cuando firmó su vuelta al rebaño. La situación es tan preocupante que el delantero de 35 años de edad prácticamente ha desaparecido del mapa competitivo de Gabriel Milito, quien claramente no le tiene confianza como opción real en el ataque y prefiere darle minutos a otros futbolistas que están en mejor forma física y futbolística. Lo más duro de todo este asunto es el contraste brutal entre lo que fue Sepúlveda con Cruz Azul y lo que está haciendo ahora con Chivas, porque literalmente pasó de ser un goleador temible que metía miedo a cualquier defensa de la Liga MX a convertirse en ni la sombra de lo que llegó a ser con la máquina celeste. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000 que todos en Verde Valle se están haciendo. ¿Qué pasó con el Ángel Sepúlveda que rompía redes en Cruz Azul? ¿Se acabó futbolísticamente de la noche a la mañana o simplemente no encaja en el sistema de juego de Gabriel Milito? La realidad es que probablemente sea una combinación de varios factores, empezando por la edad, porque a los 35 años es muy difícil mantener el nivel físico que exige el fútbol moderno, siguiendo por la adaptación a un esquema táctico completamente diferente al que tenía en la máquina, y terminando con el tema mental, porque cuando llegas a un equipo nuevo con expectativas altísimas y las cosas no salen como esperabas, la confianza se va al piso y cada vez te cuesta más salir del hoyo. El próximo partido contra Cruz Azul será una prueba de fuego para Sepúlveda, porque enfrentarse precisamente al equipo donde fue ídolo y goleador implacable podría ser la motivación extra que necesita para romper esta sequía que lo está comiendo vivo, o por el contrario, podría ser el partido que termine de confirmar que su regreso a Chivas fue un error de cálculo tanto para él como para la directiva rojiblanca. Pensando bien, la situación de Sepúlveda es preocupante no solamente por lo que significa para él como jugador, sino por lo que representa para Chivas en términos de planificación, porque ficharon a un delantero de 35 años esperando que les diera soluciones inmediatas en el ataque, y resulta que hoy ni siquiera puede competir por un lugar en el 11 inicial, lo que deja en evidencia que quizás no fue la mejor decisión invertir en un futbolista que claramente ya pasó su mejor momento. Ahora vamos a meternos en un tema que tiene que ver con el futuro de la cantera rojiblanca, porque mientras Chivas está brillando en la Liga MX con sus estrellas consolidadas, en Verde Valle están cocinando la próxima generación de talentos que podrían dar el salto al primer equipo en cualquier momento. El nombre que está sonando con más fuerza en este momento es el de Zinedine Hernández, un defensor que milita actualmente en la categoría sub-21, pero que ya cuenta con llamados recurrentes al tapatío y que se perfila como uno de los próximos debuts en el rebaño sagrado bajo las órdenes de Gabriel Milito. Zinedine Zidane, que recibió ese nombre como homenaje a la leyenda francesa Zinedine Zidane, tiene una historia interesante porque logró destacar en los Halcones de Querétaro antes de que Carlos Salcido llegara como entrenador al equipo queretano, ya que el joven defensor firmó con Chivas a inicios de 2024, cuando la gestión de Fernando Hierro y luego Javier Mier estaba enfocada en captar talento de todas las divisiones del país para nutrir las fuerzas básicas rojibancas. Desde su llegada a Verde Valle, Hernández ha mostrado cualidades técnicas superiores que lo posicionan como uno de los principales candidatos para ascender al máximo circuito en este 2026, destacando principalmente su gran visión de campo y su claridad para hacer progresar al equipo desde la salida, características que son oro puro en el fútbol moderno, donde los defensas tienen que saber jugar con el balón en los pies.
Lo más impresionante del caso de Zinedine es la velocidad con la que ha ido quemando etapas en su desarrollo, porque llegó a Chivas con apenas 17 años para integrarse a la categoría Sub-18, pero ya a sus 19 años se encuentra consolidado en la Sub-21 y recibiendo llamados al filial del Guadalajara, lo que indica que en Verde Valle están acelerando su proceso debido al enorme potencial que ven en él. Y aquí viene lo más interesante de toda esta historia, porque existe un factor clave que podría abrirle las puertas del primer equipo de forma definitiva, y ese factor tiene que ver con la filosofía que está manejando la directiva rojiblanca en cuanto a refuerzos externos. Resulta que en Verde Valle sondearon la posibilidad de buscar un refuerzo para la línea defensiva en este mercado de fichajes, pero al final la directiva decidió desistir de esa idea, considerando que existe suficiente talento en la cantera para cubrir cualquier necesidad que pueda surgir en esa zona del campo, siendo Zinedine Hernández precisamente uno de los prospectos más interesantes que tiene el rebaño en ese momento. Esta decisión de no traer defensas de afuera no es casual, sino que forma parte de una estrategia clara de confiar en las fuerzas básicas y darles oportunidades reales a los jóvenes formados en casa, algo que Gabriel Milito ha respaldado completamente con sus acciones y no solamente con palabras bonitas en conferencias de prensa. Pero además de esta apuesta institucional por la cantera, hay otro factor que podría acelerar todavía más el debut de Zinedine Hernández, y ese factor es la posible salida de alguno de los defensas centrales del primer equipo. Reportes de periodistas como José María Garrido señalan que podría haber una baja importante en la saga rojiblanca, específicamente mencionando a Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias como candidatos a salir, debido a que no han contado con el protagonismo esperado bajo el mando de Gabriel Milito. Una salida de cualquiera de estos dos futbolistas representaría una oportunidad de oro para un canterano, con la proyección de Zinedine Hernández Quesada, quien estaría listo para asumir ese reto y demostrar que puede competir al más alto nivel a pesar de su juventud. Yo creo que Chivas está haciendo las cosas bien al priorizar la cantera sobre los fichajes externos, porque al final del día, la esencia del club siempre ha sido formar jugadores mexicanos y darles la plataforma para que brillen. Y si tienes talento como Zinedine Hernández esperando su oportunidad en las fuerzas básicas, no tiene ningún sentido ir al mercado a gastar dinero en defensas de afuera que probablemente no van a aportar mucho más de lo que puede dar un canterano hambriento y motivado. Ya que hablamos sobre temas deportivos y de plantel, ahora toca meternos en los asuntos comerciales que están generando polémica entre la afición rojiblanca, porque resulta que Emilio Azcárraga encontró la forma perfecta de sacarle dinero extra a los millones de chivahermanos que viven en Estados Unidos y que quieren ver a su equipo jugar en la Liga MX. La historia arranca con la llegada confirmada de Nike como nuevo patrocinador del Guadalajara, un movimiento que desató altísimas expectativas entre los aficionados rojiblancos que sueñan con jerseys elegantes y de mejor calidad que los actuales de Puma, pero que también generó dudas sobre qué pasaría con Caliente, la empresa de apuestas que actualmente ocupa el lugar principal en el pecho de la playera del rebaño. Hace unas semanas, el comunicador César Huerta destapó que habría cambios en los patrocinadores del Guadalajara sin dar más detalles, lo que disparó las especulaciones sobre una posible salida de Caliente del jersey rojiblanco, pero este martes Jesús Hernández aclaró todo el panorama cuando reveló que la empresa de apuestas permanecerá al frente de la indumentaria del Chiverío por varios años más, específicamente mencionando que Amaury Vergara percibe cerca de $5 millones al año por portar dicha marca. El comunicador fue directo cuando explicó que a nadie le estorban $5 millones al año y menos a la familia Vergara, dejando claro que más allá de consideraciones estéticas o de lo que opine la afición sobre tener una casa de apuestas en el pecho de la camiseta, la realidad es que ese contrato representa una fuente de ingresos demasiado jugosa como para rechazarla. Pero el tema de los patrocinadores es solamente la punta del iceberg, porque lo que realmente está generando indignación entre los aficionados rojiblancos que viven en Estados Unidos es la estrategia que implementó Televisa para los próximos partidos de Chivas contra equipos que ellos transmiten. Según reveló Jesús Bernal de ESPN, la televisora de San Ángel decidió mandar los próximos compromisos del Guadalajara contra Cruz Azul, Toluca y Atlas a la señal de ViX Premium, lo que significa que los paisanos que quieran ver esas 3 semanas al rebaño van a tener que pagar una suscripción a la plataforma de streaming que pertenece a Emilio Azcárraga. La jugada es tan vil como efectiva, porque Televisa sabe perfectamente que el billullo del fútbol mexicano lo mueven las Chivas y están aprovechando cada oportunidad que tienen para exprimir hasta el último dólar de una afición cautiva que va a pagar lo que sea con tal de no perderse los partidos de su equipo. Bernal fue contundente cuando explicó que como Chivas se fue de Televisa y las cosas no quedaron tan bien, ahora cada que el rebaño juega con un equipo de Televisa, que será Cruz Azul, Toluca y después Atlas,
En Televisa aprovechan y clavan el diente porque saben que el billullo del fútbol mexicano lo mueven las Chivas, dejando al descubierto que esto no es una decisión técnica o de programación, sino una venganza comercial disfrazada de estrategia de negocios. Lo más indignante de todo es que esta práctica solamente aplica para Estados Unidos, porque en México los partidos sí se transmiten por señal abierta, lo que demuestra que Televisa está discriminando específicamente a los paisanos que viven del otro lado de la frontera para obligarlos a pagar por un servicio que debería ser accesible para todos. Pensando bien, esta movida de Azcárraga es un golpe bajo que refleja perfectamente la mentalidad mezquina con la que operan algunos empresarios del fútbol mexicano, que en lugar de pensar en crecer el deporte y hacerlo más accesible para las masas, lo único que les importa es exprimir cada peso posible de una afición que no tiene más opción que tragarse el abuso si quiere seguir viendo a su equipo. Siguiendo con temas que preocupan a Gabriel Milito, de cara a los próximos compromisos, ahora tenemos que hablar sobre un asunto mucho más mundano, pero igualmente importante, que tiene que ver con las condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde Chivas se enfrentará a Cruz Azul este sábado. El técnico argentino está genuinamente preocupado por el estado del terreno de juego en Puebla, y no es para menos, considerando que precisamente un día antes del partido entre rojiblancos y celestes, el América visitará a la franja en ese mismo estadio, lo que significa que el césped va a quedar bastante maltratado y con poco tiempo de recuperación antes del duelo de la jornada 7. Según reveló Alejandro Ramírez, la gente del Guadalajara ha estado preguntando activamente sobre cómo se encuentra la cancha del Cuauhtémoc y todo indica que incluso iban a tener una llamada con representantes de Cruz Azul para informarse sobre las condiciones reales del terreno de juego. La preocupación del cuerpo técnico rojiblanco no es exagerada ni caprichosa, porque jugar en una cancha en malas condiciones incrementa exponencialmente el riesgo de lesiones por resbalones, pisadas en falso o movimientos bruscos que el césped irregular no perdona, y lo último que necesita Chivas en este momento es perder jugadores clave por culpa de un campo de juego que no está en condiciones óptimas. Ramírez fue claro cuando explicó que sí preocupa al cuerpo técnico del Guadalajara las condiciones del terreno de juego, confirmando que este tema está en la agenda de prioridades de Milito mientras prepara el partido contra la máquina. Pero más allá de esta preocupación específica por la cancha del Cuauhtémoc, existe otra situación mucho más grave que podría complicarle la vida a Chivas de cara a la liguilla del Clausura 2026, y esa situación tiene que ver con la convocatoria de jugadores a la selección mexicana para el Mundial. Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, confirmó en conferencia de prensa que el Tri iniciará su concentración rumbo a la Copa del Mundo a partir del 6 de mayo, lo que significa que varios futbolistas rojiblancos van a tener que abandonar al equipo justo cuando comience la fase más importante del torneo. La fecha 17 del campeonato marcará el último partido en el que Chivas podrá contar con su plantel completo, y ese compromiso será nada menos que contra Xolos de Tijuana en el Estadio Akron el sábado 25 de abril. Después de eso, Gabriel Milito va a tener que arreglárselas sin varias de sus piezas clave para afrontar la liguilla. Los jugadores que con toda seguridad se perderán la fiesta grande son Raúl Talarrangel y Roberto Piojo Alvarado, quienes ya tienen prácticamente asegurado su boleto al Mundial 2026 y van a estar concentrados con Javier Aguirre, preparando el torneo más importante del planeta. Pero además de estos dos, que son bajas confirmadas, existe una lista de futbolistas que están bajo la lupa del Vasco y que podrían sumarse a la convocatoria final, incluyendo a Richard Ledesma, Luis Romo, Diego Campillo y Armando González, lo que significa que en el peor de los escenarios Chivas podría perder hasta 6 jugadores para la liguilla. Imagínense el desafío brutal que representa para Gabriel Milito tener que competir por el campeonato sin medio equipo titular, teniendo que echar mano de suplentes que no tienen rodaje ni la química necesaria con el resto del plantel, y todo esto mientras sus rivales directos por el título probablemente sí cuenten con sus planteles completos porque aportan menos jugadores a la selección. Yo creo que esta situación pone en evidencia un problema estructural del fútbol mexicano que nunca se ha resuelto de manera satisfactoria porque los clubes invierten millones en armar planteles competitivos y justo cuando llega el momento decisivo del torneo tienen que ceder a sus mejores jugadores para concentraciones de selección, lo que termina afectando la calidad del espectáculo y generando desventajas competitivas injustas entre equipos que aportan muchos seleccionados versus equipos que no aportan ninguno.